Hola amigos, soy Walter Moncada. Vamos a continuar ahora explicando los diagramas del proceso de la operación. Como lo están ustedes leyendo, un diagrama es una representación gráfica. Es importante saber dónde ingresan los materiales, en qué orden se hacen las inspecciones, cómo se hace cada operación y además incluye información sobre tiempo y desplazamiento. Eso es importante porque posteriormente, gracias a estos diagramas, es que podemos analizar cada una de las actividades y procurar mejorar los procesos. Un diagrama tiene que ser identificable, entonces hay que colocar, hay varios modelos, este es uno de ellos: la fábrica, el edificio, la situación, el departamento, el número del diagrama, si hay de varias hojas, quién lo aprobó y quién lo revisó. Aquí tenemos un esquema general de un diagrama de proceso. Algunos autores le llaman cursograma sinóptico, que en realidad representa un cuadro general de cómo se suceden las principales operaciones e inspecciones. Ustedes están mirando que esta representación gráfica tiene un principio y tiene un fin, y siempre va trabajando de derecha hacia izquierda en cuanto a compromiso de materiales importantes. Cada vez que hay un ingreso de un material, se hace de la forma como ustedes están mirando. Ahí puede haber partes que se hacen paralelamente y que luego ingresan al proceso principal. El proceso principal se señala siempre a través de una línea vertical que generalmente parte de un material principal, y a esto se le llama la pieza en la que se realiza la mayoría de las operaciones. Estas etapas están dispuestas en orden cronológico. Vamos a ver algunos detalles de los diagramas. Por ejemplo, cuando se comienza la operación, se van señalando estas y se van identificando. Tenemos otra característica, un detalle: unión de un componente con el principal. Aquí tenemos las materias primas adicionales que a través de un proceso van ingresando al proceso productivo. Entrada de algún accesorio que no sigue ningún proceso dentro de la fábrica. Por ejemplo, tuerca. O por ejemplo, grasa. Si queremos señalar que algo sale, viruta, por ejemplo. Cuando hay que representar un material que sigue un proceso previo para obtener un mismo componente semi elaborado. Por ejemplo, esto de aquí. Se está analizando, se detecta una falla, se desmonta, aquí hay todo un proceso y luego reingresa. Cuando queremos señalar, por ejemplo, que una misma materia prima sirve para varios productos terminados, o cuando es inevitable un cruce de líneas, como lo pueden ustedes observar. Cuando es necesario indicar que se está tomando cierta cantidad de unidades del material a procesar. Ustedes lo están mirando ahí. Se corta 6 partes, se coge una unidad, se inspecciona, finalmente terminan 6 partes inspeccionadas. Si la entrada es de un lote, se puede presentar los casos siguientes. Esto que están mirando aquí, entra 30 planchas, se corta 6 partes, se coge una unidad, se corta medida y nos quedan 10 unidades de esos cortes. O como lo ven acá, ¿ven? Son formas distintas de representar procesos. Cuando la misma actividad o actividades se repiten n veces, se puede hacer esto. Eso significa que esta actividad demora 6 minutos y se repite 3 veces. O se puede representar de esta manera: entran 3 bisagras, se trabajan 6 minutos y se repiten 2 veces esta operación.
Se puede combinar el caso G, según se muestra la gráfica. Se corta 6 partes, se coge una parte, estas 6 partes trabajadas cada una 12 minutos. ¿Lo ven? Se corta 2 partes, o sea, digamos, una parte se repite esto 10 veces y se está cortando 2 partes cada vez. Finalmente se van a inspeccionar 20 partes. Un diagrama de proceso de operación se puede señalar de esta manera. Aquí solamente vemos operaciones e inspecciones. Como ven, la numeración es importante. 1, 2, 3, 4, 5, porque aquí va a ingresar esta opción que ven acá. Entonces, la numeración tiene que ser cronológica. Vamos a tomar un ejemplo. Se trata de hacer un diagrama sobre el montaje de un rotor de interruptor. Aquí tenemos 3 partes. El eje, la moldura de plástico y el pernete de tope. El eje se opera por separado. Se cepilla, se inspecciona, se fresa, se elimina rebabas, se vuelve a desinspeccionar, se desengrasa, se cadimiza, etc. También la moldura de plástico. Por ejemplo, se cepilla, se taladra, se inspecciona y se monta. Y finalmente, la parte principal, que es el eje, se tornea, se quita la rebaba, etc. Todo esto se puede poner en un diagrama. Si lo escribiéramos, fuera un poco más difícil de analizar posteriormente, porque el sentido de diagramar es analizar cómo se trabaja. Aquí tenemos lo que hemos estado mirando en la parte anterior, o sea, todas estas actividades puestas ahora en un diagrama. Por ejemplo, el pernete de tope con todas sus actividades, la moldura de plástico con todas sus actividades y el eje. El eje usa un 10 milímetros de diámetro de acero, de un tipo de acero. ¿Cuáles son las actividades? Por ejemplo, esta operación, cepillar, tornear, muescar y cortar. Luego se pasa a una segunda operación donde se cepilla el extremo, se verifica las dimensiones, se aplica un fresado recto, se elimina la rebaba, se verifica que el fresado haya sido correcto, se desengrasa, se aplica cadmiar, es decir, va a un taller de galvanoplastía, ¿no? Y luego pasa a una inspección. Y aquí entra la moldura de plástico que ha sufrido también una serie de tareas, ¿cierto? Es decir, aparte de ella, se hace todo un trabajo sobre la moldura de plástico y que ingresa al proceso. Igual pasa con el pernete de tope. Esto hay que hacerlo en un orden, porque es la única manera en que podamos entender cómo se hace toda la actividad. Por ejemplo, acá estamos cepillando, estamos taladrando y ajustando el diámetro en un torno especial que se llama torno revólver. Luego se hace un orificio transversal y finalmente se verifica antes de ingresar a esta inspección, que es en este caso, por ejemplo, cuando queremos, digamos, conectar o ensamblar, esa es la palabra correcta. Por ejemplo, aquí se está montando el moldeado, ¿no? Y para ello, por ejemplo, podemos taladramos de lado a lado un agujero con el pernete y lo estamos juntando.
Y así se puede desarrollar todo el diagrama. Las actividades se tienen que identificar. Ahí hay que tener mucho cuidado y requiere de mucha experiencia. Por ejemplo, hay un proceso cuando se clava, se taladra, se pulsa un teclado. Hay un transporte cuando se lleva el material, se eleva con una polea, se lleva materiales a mano. Hay una inspección, por ejemplo, cuando examinamos cantidad, calidad, se lee un manómetro de una caldera, se examina un impreso informativo. Hay una espera cuando los materiales están en espera de ser utilizados. Cuando un empleado espera el ascensor, cuando los documentos esperan para que los archiven. Hay un almacenamiento de materias primas, de productos terminados, documentos en caja, ¿no? Entonces, con estos diagramas nosotros podemos representar todas las actividades de un proceso productivo con la finalidad de mejorarlo. Continuamos en la